Ella es una persona que tiene una gran devoción por su religión, el Opus Dei. Ella sigue siendo virgen. Estaba tranquila viendo la tele y él siempre queriendo arrimar su camarón. Ella no sabe qué tamaño tiene mi pene, no sabe absolutamente... quiero verlo. No conozco yo su... No tenemos... Mira, yo la veo a ella y ya me pongo duro como un palo. Porque, mira, Ah, el chico tiene 16 años y es primo de ella. ¿Tú estás enamorada de tu primo? No, sea, para nada. Él ¿qué? es mi primito. Él la penetró y Señora, ¿me estás diciendo que tu hija la violó a su primo? este muchachito es producto de tu hijo. Yo reacciono es cuando ya siento la penetración y cuando reacciono veo a mi primo encima de mí y yo, ¿qué es esto? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor cubano Juan Abreu dijo: nada más útil que la religión para restringir la sexualidad femenina. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Y qué cosa dice la sexualidad femenina? No, parece que no hay restricción en la sexualidad masculina. Señor director, que pasen los litigantes. ¿Y qué te crees? ¿Que me voy a casar con la Virgen de Guadalupe? Si ni siquiera me tocó el amigo y yo tampoco le toqué el tesorito. Mire, para estar en la cama con él, Dios tiene que ser testigo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias. Juan Carlos, tú eres el demandante de este caso. Sí, soy el Estás demandante. demandando a María. ¿Quién Sí. es ella, tu novia? Ella es mi futura esposa. Tu futura esposa. Su prometida. Tu prometida. Bueno, explícame por qué estás aquí antes de casarte, demandando a tu prometida y qué exiges para resolver este problema. Sí. Estoy aquí demandándola porque ella es una persona que tiene una gran devoción por su religión, el Opus Dei. Y bueno, en realidad ella sigue siendo virgen. Y yo le exijo que deje de lado esa devoción y que hagamos una terapia prematrimonial sexual o psicológica o lo que usted sugiera para, bueno, porque yo no puedo casarme sin antes tener relaciones sexuales con ella. No, pero tú no me estás pidiendo una terapia. Tú me... O sea, eso no es una terapia. Tú me estás pidiendo que la ordene a tener sexo con... No. Juan Carlos, espérate. ¿Cuánto tiempo...? Yo tengo Espérate. mis fundamentos. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevan de novios? 1 año 8 meses. Bueno, 1 año y 8 meses. 1 año 8 meses de 1 año y novios. 8 meses hermosos en los Ok. que yo me... ¿Y la boda está puesta para dentro de cuánto? Dentro de un mes. Por eso es una urgencia bastante grande la que tenemos. Ok. ¿Qué ha pasado en ese año 8 meses? ¿Cómo ha sido la relación entre ustedes? En este año y 8 meses la relación fue hermosa. Realmente crecimos en el plano espiritual y juntos somos compañeros y realmente me gusta estar mucho con ella. Pero en el plano sexual no ha pasado nada. Y cuando digo nada es nada, nada, nada. Pero ¿Cómo un debe beso de sí ha ser? pasado. Una vez en una comisura de un labio nos dimos No, un no, beso. o ¿De sea, verdad? ¿Nunca se han besado No nos en la conocemos, boca? no. Como... Sí, claro que sí. No. Besos sí. María. Pero dice él que no. María, no. Besos sí, No nos Juan conocemos la piel. Ella no sabe qué tamaño tiene mi pene. No sabe Yo también absolutamente... quiero verlo. No conozco yo su... No tenemos... Mire, disculpe, doctora. Ella no... Nada, ni por encima de la ropa, Sí, bueno, nunca ha habido un... Sí, tenemos... a veces hemos visto alguna película en la cama, pero tengo evidencias de que no ha pasado nada. Tengo una ¿Evidencias evidencia de muy que no? clara. Ok, vamos a ver la evidencia, señor director. ¿Te gusta?
qué vergüenza. Acá un poquito. Dale. ¿Puedo tocar el pie? No. Hoy no, otro. Sí. No. Por favor. No. Oh, Mira, mira cómo estoy. Dale. hoy no importa. Tú solo. No, ¿cómo solo? No, tú solito. No, pero mira si yo estamos... Pues no. Por favor. ¿O no? Bien. ¿Ve, doctora, por lo que yo paso? Perdón. Yo estaba tranquila viendo la tele y él siempre queriendo arrimar su camarón. Perdón. Siempre. Es una tortura lo que están viviendo. Es una tortura porque en realidad yo lo que no quiero, doctora, y esto es no es egoísmo, yo no quiero por calentón nada más. Yo realmente siento que si nosotros no probamos nuestra sexualidad antes de casarnos podemos fracasar. Yo tengo el ejemplo de mis papás, que igual mi mamá se esperó hasta ese día y tienen más de 30 años juntos, entonces, ¿por qué no seguirlo si a ellos les ha funcionado? Yo no tengo nada que decir con eso, lo felicito y estoy muy contento por mi suegra. Pero no mi te suegro. quieres, no Pero yo quieres jugar esa carta. No quiero jugar esa carta porque realmente para mí el sexo es muy importante. Ocupa un 90% de la importancia de la relación. Para mí, a mí me encantaría que ella, por ejemplo... Vas a fallar. No cree, ¿por qué? Porque yo quiero que ella me envíe... el sexo no forma 90% de ninguna relación. Pero déjeme a mí tener mi propia forma de ver las cosas. Yo quiero, como yo la veo a ella y ya me pongo duro como un palo. Porque, yo quiero que ella me vea a mí, quiero que me vea a mí y se y haga un charco. Ya, no me hagas... Oye, y yo beber de esa agua. Oye, no hace falta la gráfica, yo tengo imaginación, por Dios, y sé cómo funciona. Es que yo creo que está dentro de ella todo eso, pero ella no lo... Ok. Déjame hacer un corto receso a la vuelta, María. Vamos a hablar sobre... Él es muy persuasivo en su argumento. Y luego es guapo, de paso es muy guapo, Muchas chico. gracias. O sea que yo quiero que tú me expliques cómo has podido resistir 1 año, 8 meses. Regresamos después de este corto receso. ¿Cuándo vas a tener sexo? ¿Saliendo de la iglesia van corriendo a tener sexo? ¿En la luna de miel? Bueno, ¿lo ves que lo posterga? Mira, hay que esperar a tomarse el avión, bajar, todo. El baño del avión puede ser una opción. Es que voy a ir en el avión con la... No me hables más de tus genitales, Juan Carlos. Por favor. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.